Vivimos en tiempos muy peligrosos, difíciles y de mucha confusión. Por esa razón, nuestro compromiso es llevarte el mensaje que traiga alivio, paz, pero que sobre todo te conduzca por el camino de rectitud y de vida eterna. Y eso únicamente lo consigue el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor crezca cada día más en ti y que este mensaje contribuya para eso. Si al final te ha gustado, deja tu me gusta, compártelo y suscríbete a nuestro canal. Y bueno, nos vemos la próxima. Que Dios te bendiga. Como sabemos todos, ¿verdad? Es vísperas de Navidad y la verdad, qué mejor ocasión, qué mejor momento para celebrar lo que es la Navidad. Navidad es Cristo. Navidad es que Dios se hizo carne y vimos su gloria en la persona de Jesucristo y vemos su gloria todavía. Yo quiero compartir un mensaje breve, pero muy puntual y directo para que, comenzando por mi vida, cada uno de nosotros nos quede en esta Navidad de 2023 algo que marque totalmente nuestras vidas. Y yo para eso quiero invitarte que abras la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, en donde se nos relata justamente el nacimiento de Jesús, aquello que nosotros estamos celebrando entre hoy y el día de mañana. Lucas, capítulo 2. El mensaje de hoy tiene por título, ¿por qué no? Ahora tú le vas a preguntarle al que está al lado de tuyo, decirle, ¿por qué no? ¿Por qué no? El título del mensaje de hoy es, ¿por qué no? Lucas capítulo 2. ¿Por qué no? Y vamos a comenzar leyendo en este momento. Dice así, tiene por título Nacimiento de Jesús. Dile al que está al lado si ves si tiene su Biblia abierta, porque yo no quiero que salgan acá diciendo el pastor dijo, sino la Biblia dice, ¿ok? La Biblia, si tú la miras en tu teléfono, puedes mirarla en tu teléfono y enseguida lo apagas o lo dejas a un costado para que no esté sonando. ¿Amén? ¿Sí? ¿Estamos listos? ¿Sí? Bueno, en esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Ahora, como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea y llevó consigo ¿a quién? A su esposa, claramente. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. ¿De quién estaba embarazada María? De Jesús. Entonces, mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. ¿Qué bebé? ¿Qué bebé iba a nacer? Jesús. María dio a luz su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Entonces, versículo 8 dice, en esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó y les dijo, no tengan miedo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, en la ciudad de David, y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envueltos en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quien Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén y vemos qué está sucedido ahí y que aquello que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José y allí estaba el niño acostado en el pesebre.
Después de verlo, los pastores contaron todo lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los escucharon el relato de los pastores, quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Luego los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió como el ángel les había dicho. Padre, gracias. Gracias porque esta es tu palabra y no es la mía. Gracias porque tú, Espíritu Santo, eres el maestro y no yo. Gracias, Dios, porque tú eres el único que puede transformar y cambiar el corazón, la mente y convencer. Haz tu obra, Padre, en cada uno de nosotros, comenzando por la vida de tu siervo, por mi vida. Haz tu obra, Señor, la cual tú has marcado en cada uno para la gloria y alabanza de tu nombre. Amén y amén. El ser humano quiere saber, quiere conocer. Y por ese motivo es que pregunta desde muy pequeño. Paul Harris, un reconocido psicólogo especializado en desarrollo infantil, realizó una investigación de la cual extrajo lo siguiente. Mira esto, los padres y los que van a ser padres, presten atención. Él llegó a la conclusión en este estudio de que los niños entre los 2 y los 5 años pueden llegar a hacer un total de 40,000 preguntas. Y la verdad que algunas de esas preguntas, aunque son muy simples, son difíciles de responder. Difíciles de dar una respuesta. Y a veces nosotros como padres decimos, bueno, no sé. O decimos porque sí. O decimos porque no. Y aunque nuestro hijo quede ahí, nosotros sabemos que no quedó para nada conforme con la respuesta. Él quiere conocer, él quiere saber. Por ejemplo, una de las preguntas más frecuentes que estaba dentro del estudio que hacen los niños y que de seguro hiciste tú, y yo también, que fui niño, es ¿por qué el sol brilla? Parece simple, ¿no es verdad? Ve a responderla. ¿Por qué llueve? Otra pregunta de las 10 más comunes es, ¿qué hacen los niños? ¿Por qué hay personas con diferente color de piel? Simple, ¿no es así? Anda a respondérsela. Yo recuerdo hace bastantes años atrás, cuando mi hijo David era pequeño y estábamos en el dentista, a él no le agradaba mucho ir al dentista y me hizo una de estas preguntas difíciles. Él me dice, papá, dice, si Adán no hubiese pecado, ¿también tendríamos que venir al dentista? De verdad, sí, de verdad. Tú imagínate, ¿no? Imagínate, yo que le... Y sin embargo, no solo los niños, porque después cuando crecemos, también continuamos haciendo preguntas. Y preguntas muchas veces muy simples, pero que no tienen fácil respuesta. Por ejemplo, una de las preguntas más grandes de la filosofía es, ¿por qué no hay nada en lugar de haber algo? O sea, ¿por qué no existe nada en lugar de existir algo? Es una de las grandes preguntas de la filosofía. Albert Einstein, alguien que nosotros conocemos, dio una respuesta que tal vez no deja muy conforme, pero que por lo menos a uno lo puede dejar pensando. No solamente él, sino Spinoza, un filósofo, a diferencia de Einstein, que es científico y pensador también. Él decía lo siguiente, tanto Einstein, que no existe nada y en lugar de no existir nada, existe algo, porque la nada es siempre solo la ausencia de algo en particular, pero que nunca es verdaderamente nada. O sea, ¿qué quise decir? Que la nada absoluta no existe, ya que la misma etiqueta
nada implica algo. A esa nada que implica algo, científicamente no la pueden definir, a esa nada que implica algo y para nosotros es todo, es Dios. Ese Dios que trajo a la existencia el todo que nosotros podemos conocer, a los que, en este caso como ellos, hay otras definiciones, llegan a que es nada. Pero ahora volviendo al texto que leímos, porque esto, la verdad, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con esto? Esta tarde vamos a hacerle algunas preguntas al texto que nosotros leímos. Vamos a hacer como si fuéramos esos niños y buscar esas respuestas. Una de las preguntas que podemos hacerle al texto nosotros es, ¿por qué Jesús no nació en Galilea y nació en Belén? ¿Por qué no en Galilea? Que sería lo más lógico, ya que sus padres eran de ahí y vivían ahí. Y María, su madre, estaba a punto de dar a luz. Lo más conveniente era que se quedara en Galilea y que evitara ese viaje tan difícil. ¿Por qué no directamente nació en Galilea y en lugar de nacer en Galilea, nació en Belén? Bueno, si nosotros vamos al texto y leemos, fácilmente vamos a encontrar la respuesta. ¿Por qué? Porque en esos días, Augusto, el emperador romano, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio. Vino un decreto del emperador romano y entonces todas las personas para ser censadas tenían que volver al lugar de donde ellos pertenecían. Por esa razón es que Jesús no nació en Galilea, Jesús nació en Belén. ¿Por qué? Porque hubo un censo y tuvieron que viajar. Entonces, el responsable de que Jesús haya nacido en Belén y no en Galilea es César Augusto. Se nos dice que él promulgó un edicto. Él fue el que promulgó este edicto y porque él promulgó este edicto, Jesús no nació en Galilea y Jesús nació en Belén. Y aunque esta respuesta es clara y es congruente con lo que nosotros leímos, ¿no es verdad? No es la completa verdad. Es una respuesta satisfactoria, pero no es completamente verdadera. Porque nosotros podríamos llegar a la conclusión que es por causa de César Augusto que dijo este edicto y hizo viajar a ellos y que por eso Jesús no nació en Galilea y nació en Belén. Sin embargo, si nosotros conocemos quién es realmente el que nació ese día, como adorábamos recién, el Salvador, el Mesías, Dios hecho carne, nosotros también debemos de saber de que antes de que César Augusto pensara en hacer un censo, es más, antes que César Augusto naciera, se nos dice a nosotros en el libro de profeta Miqueas, capítulo 5, versículo 2, presta atención. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, o sea, tú, ciudad de Belén, eres insignificante comparada a las otras ciudades. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El profeta Miqueas, 750 años, había dicho por voz o de parte de Dios que de Belén iría a salir el Salvador. O sea que antes que el edicto de César Augusto fuese hecho de que iría a haber un censo, la voz profética de Miqueas ya se había resonado muchísimos años y mucho tiempo antes. Que no sería en Galilea en donde nacería el Salvador, sino que sería en la ciudad de Belén. Antes del censo, antes del edicto,
promulgado por César Augusto, hubo un edicto del cielo de parte de Dios que determinó que no nacería en Galilea, sino que nacería en Belén. De ahí vendría el Salvador. Un edicto de parte de Dios. Y lo que hizo en este caso el censo y Augusto César sirvieron para que los propósitos de Dios lleguen a su cumplimiento. El edicto humano sirvió para que el edicto de Dios se cumpliera. Qué interesante esto. Nosotros vemos que en lo que sucede en la humanidad, antes de que eso lleve a cumplimiento, ya hubo un edicto de parte de Dios, porque Él tiene planeado sus propósitos. En el año 2002, en Uruguay, de donde yo vengo, cayó una gran recesión, un problema económico enorme. El dólar de valer a 11 por 1 pasó a valer de la noche a la mañana 40 por 1. Y eso trajo un caos en la economía. Y entonces a mí se me presenta la oportunidad de venir a Estados Unidos. Yo sé que la situación de otros habrá sido diferente, pero yo estoy hablando en este caso de mi situación. Y por lo tanto, con esta oportunidad, la oportunidad de mejorar económicamente, tanto para nosotros, para mí, para mi esposa, como también para nuestros hijos. Entonces, vista esta oportunidad, yo decido y digo, me voy para América. Me voy para Estados Unidos. Dadas las condiciones que hay aquí hoy en mi país, yo me voy a ir a Estados Unidos. Mas hoy entiendo que antes de esa recesión ocurriese y antes de que yo haya decidido y dicho que me iba, había un edicto de parte de Dios de que llegaría el momento en donde Él me atraería a Él. Y todas esas circunstancias fueron las necesarias e indicadas. Y esas situaciones y cada persona sirvió para que el cumplimiento del propósito de Dios en mi vida llegue a cumplimiento. Hoy tú estás aquí en la iglesia. Y tal vez tú ves las situaciones que te trajeron aquí. Tú tal vez dices hoy, ¿sabes qué? Yo vengo aquí porque hago parte de la iglesia y si no vengo, tal vez me van a llamar mañana porque no vine. Hay algún otro que tal vez dice, bueno, yo vengo para que mi esposa quede contenta. Otro que viene simplemente dice, bueno, yo vengo para cumplir con Dios, así estoy bien con Dios y estoy bien con todos. Alguien puede decir, yo vengo porque es Navidad. Lo que te trajo tal vez puede haber sido una situación diferente, tanto a la iglesia como a los pies de Cristo. Tal vez lo que te trajo fue un problema de salud, un problema en tu familia, un problema de salud, un problema económico, o tal vez lo que te trajo a escuchar de Dios es porque te sientes solo o te sientes sola. Y tú dijiste, yo voy a buscar de Dios. Yo voy a decir que sí voy a ir a la iglesia. Y viniste. Pero lo que ocurrió es que antes de todo eso, hubo un edicto del cielo de parte de Dios sobre tu vida, en donde llegaría el momento en donde tú vendrías al encuentro y serías atraído por Cristo para conocerlo a Él y ser su discípulo. Y todas las situaciones en tu vida, favorables y desfavorables, y todas las personas en tu vida, para bien o para mal, fueron las herramientas, los medios, los instrumentos que Dios ha usado hasta el día de hoy y continuará usando para que los propósitos y los planes de Dios sobre tu vida y la mía vengan a cumplimiento.
Nosotros podemos ver humanamente, bueno, nació en Galilea porque hubo un censo, nació en Galilea porque el emperador puso un edicto y había que obedecerlo. Pero antes de eso había un edicto, una declaración de parte de Dios que vendría de Belén Efrata, el Salvador, el Cristo, el Mesías para salvar al pueblo de sus pecados. Tú puedes vagar toda tu vida. Tú puedes andar en un círculo y repetirlo una y otra vez. Tú puedes buscar culpables de las desgracias que te pasan. Tú puedes buscar de todo tipo de excusas para evadir aquello que Dios te está queriendo atraer hacia Él. Mas déjame decirte algo. Llega el tiempo, llega el momento en donde el plan y el propósito de Dios llega al cumplimiento de tu vida con tu consentimiento o sin Él. Todo eso sirve para que el propósito de Dios llegue a su cumplimiento. La segunda pregunta que vamos a hacer es la siguiente. ¿Por qué a ti y no a otro? ¿No es verdad que a veces nosotros pensamos, aquel sí necesita más que yo? ¿No es cierto? Si ustedes son diferentes a mí, tal vez no, pero yo siempre pensaba así, yo soy bien. Yo soy un buen hombre. Yo no hago nada malo. Yo no violo, no mato. Pero aquel sí necesita de Dios de verdad. Aquel verdaderamente está perdido, pero yo no. Y entonces tú te puedes preguntar, ¿por qué a ti? ¿Por qué a mí y no a otro? Y yo creo que los pastores que vieron con los ángeles se preguntarían lo mismo. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a nosotros y no al emperador romano? Si vamos al caso, el emperador sí tiene el derecho, por su autoridad, por su poder, de que tal espectáculo único acontezca. Primero viene un ángel y después una multitud de ángeles adorando al Señor, y la gloria del Señor estaba ahí. Dice, ¿por qué a nosotros y no al emperador de Roma? Que él sí, a él está acostumbrado a ser recibido con todas las pompas. Y es más, el emperador de Roma sí que ese es malo. También podrían haber pensado, ¿por qué no a los líderes religiosos? Al sumo sacerdote, a los principales de la sinagoga, a los escribas, a los entendidos de la palabra. ¿Por qué no se les presentó a eso algo único? ¿Y por qué a nosotros? Nos dice en el versículo 8 que esa noche había pastores en los campos cercanos y estaban cuidando sus rebaños, sus ovejas, como un pastor de ovejas hace. Y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores de ovejas en ese tiempo, en la época que se está relatando aquí, eran las personas de la sociedad del nivel más bajo que había. No les era permitido entrar al templo porque ellos no podían cumplir con el Sabbat, porque tenían que estar cuidando de sus ovejas. Eran personas consideradas en la sociedad de las más bajas, de las menos, de aquella persona que vos menos querés tenerla cerca de ti como amigo. Pero tenían una particularidad estos pastores en ese tiempo. Sí, cuidaban de sus ovejas. Daban su vida por sus ovejas. ¿Por qué no a los otros y sí a los pastores? Yo quiero compartir brevemente dos razones, que podemos encontrar muchas más. Y la primera razón por qué a ellos, que son lo más bajo de la sociedad, en quien últimamente se pensarían que algo así podría suceder o ser dignos de esto, es porque en primer lugar esto nos deja ver en claridad, muy claramente, presta atención, la soberanía de Dios.
Últimamente, estas últimas décadas, se ha tomado a Dios como si fuese el siervo del cristiano. Dios, dame esto, Dios, bendíceme, Dios, dame un carro nuevo, Dios, dame la casa. Dios, ¿para qué? ¿Qué es el genio de la lámpara? Es tu siervo. No, esto nos muestra con claridad a nosotros que Dios es soberano. La soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir esto en este caso? Que Él escoge, presta muchísima atención, presta mucha atención. Él escoge conforme a su voluntad y no le pide permiso a nadie. Si lo traducimos al hoy, Él escoge como quiere. No fueron los pastores los que decidieron que les ocurriera esto, ¿no es verdad? No fueron ellos que decidieron. ¿Quién fue que decidió que esto ocurriera con ellos? ¿Quién fue? Dios. Dios escoge conforme a su voluntad. Por eso nos dice, un poquito más adelante, paz para aquellos en quienes Dios se complace. Paz con aquellos con quien Dios se le da la gana. Ay, pastor, eso es Dios. Si a Dios nosotros le dijéramos lo que tiene que hacer, no es Dios. Es Dios quien da el primer paso. Tú sabes que para la salvación de nuestras almas, nosotros no podemos dar el primer paso. No es que tú decidiste por ti mismo buscar de Dios, ni yo mismo tampoco. No. Si Dios no da el primer paso, ningún ser humano puede decidir buscar a Dios. Nadie viene al Padre, presta atención, Jesús, nadie viene al Padre si el Padre no lo trae primero. Efesios capítulo 1, versículo 4 dice así: según nos escogió, presta mucha atención, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Presta atención a esta parte. Según el puro afecto de su voluntad. En segundo lugar, ¿por qué a los pastores y no al emperador o a los líderes religiosos? En segundo lugar, porque Dios no escoge de la misma forma o con la misma medida, el mismo criterio que el ser humano usa. Dios no escoge con la misma medida o el mismo criterio que el ser humano usa. Esto nos queda bien claro a nosotros en el momento que va a escoger el profeta Samuel a la casa de David. Y veía a sus hermanos, ¿verdad? Que eran del ejército, que eran fuertes, que eran altos. Y Samuel dice, bueno, alguno de estos aquí es. Y resulta que era el más pequeño, el más insignificante, y Dios le dice al profeta Samuel, le dice en primer libro de Samuel 17:7, Samuel, ven aquí, no mires a su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado. Pues Dios no ve como el hombre ve. Pues el hombre, presta atención, mira la apariencia. Y en base a la apariencia dice, este sí, este no. El hombre, el ser humano mira la condición y dice, sí, esta sí puede ser que sea salva, pero esta no, en esta puede haber una posibilidad, pero aquella no va a cambiar jamás. Y así el ser humano, Dios dice, no. La apariencia, lo exterior, pero el Señor mira el corazón. Los pastores de ovejas eran rechazados por la sociedad. Y estos pastores representan a quienes Cristo vino a rescatar de sus pecados. Primera de Corintios 1:27. Y yo esto, cuando terminemos, quiero que nosotros digamos un buen amén.
Dice así, sino que Dios ha escogido, no de lo mejorcito, Dios ha escogido de lo necio del mundo. Eso está hablando de mí, pero también está hablando de ti. Escogió de lo necio del mundo. Dile a tu hermano, mejor no. ¿Para qué? ¿Para qué escogió de lo necio? Para avergonzar a los sabios. Dios ha escogido de lo débil del mundo. Decirle al que está al lado. Ay, yo porque soy fuerte, el otro es débil. No, Dios escogió de lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Este mismo patrón se repite cuando nosotros vemos la elección que Dios hace sobre el pueblo de Israel. En el Deuteronomio 7:7 le dice, no por ser vosotros Israel, más que todos los pueblos, os ha querido el Señor y os ha escogido. Pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Esto es bien bonito porque alinea, ¿verdad?, nuestro ego. Cuando nos queremos creer alguna cosa, decir, mira, ay, de lo más insignificante escogió Dios, de lo débil, de lo que no era, de lo despreciado, de lo que nadie daba nada, para avergonzar a los sabios. No creas que eres cristiano porque eres mejor que los otros, o que Dios te alcanzó y tú caminas con Dios porque eres mejor que alguien más, sino porque Dios te escogió. A Dios se le plació abrirte los ojos y los oídos para que puedas escucharlo y para que puedas conocerlo. Por eso, si hay algo digno en el cristiano de reconocimiento, es por causa de Cristo, no de Él. Tercera pregunta, ¿por qué no Buda? ¿Por qué no Mahoma? ¿O por qué no al que cada uno le aparezca que es mejor? ¿Por qué no y por qué sí Jesús? ¿No es verdad? Esta pregunta es muy común, ¿no es así? ¿Y por qué no Buda? ¿O por qué no Mahoma? ¿O por qué no alguno de los tantos que existen por ahí? ¿O por qué no lo que a mí me parece? Simplemente. Bueno, en el mismo Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 35, se nos dice cuando el ángel se encuentra con María, le dice, María, cuando María le dice, ¿y cómo es que quedaré embarazada si yo no conozco ningún hombre? Yo soy virgen. Y le dice, bueno, el ángel le dice, María, el Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de Dios, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, o por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Jesús. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no Confucio? ¿Por qué no ninguno de esos? ¿Y por qué sí Jesús? Porque Jesús, presta atención, fue y es el único y será el único que nació sin pecado. Romanos 3:23 dice, por lo tanto, como todos los seres humanos pecaron, todos, no hay excepción, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Cristo Jesús fue el único, es y será, que nació sin pecado, y no solo eso, que permaneció sin pecado y entregó su vida para volverla a tomar. ¿Por qué pudo volver a tomar la vida Cristo? O sea, vencer la muerte y no quedar en el sepulcro. ¿Por qué? Porque no había pecado en él.
Porque la paga del pecado es la muerte. Y todos pecaron, por lo tanto, todos morimos. Jesús no pecó. Conclusión, Jesús tiene poder sobre la muerte. Para que haya muerte, tiene que haber pecado. Por eso todos morimos. Si hay algo que tenemos garantizado desde que nacemos, es eso. Pastor, no hable de eso en una Navidad. Mis amados hermanos, si hay algo que es lo más seguro, es eso. Lo otro puede o no puede pasar. Y no sabemos cuándo, ni cómo. Yo a veces hablo con el hermano Raimundo y me cuenta todas las historias que le han pasado. Y hace poco estábamos hablando con él que estaba en el hospital ya. Él decía, bueno, ya despidiéndose, ¿no es Raimundo? Despidiéndose, ¿no? Y ya hablaba por teléfono, sí, ya estoy aquí despedido. Mira, aquí. Él tuvo una visión, un sueño y que, bueno, que lo que él, vamos, entendía en ese momento como la voz de Dios, le dijo, no, todavía no, y aquí está. Sin embargo, tuvimos la tan triste noticia la semana pasada, yo no sé si ustedes escucharon, de un adorador brasileño de 30 años, recién casado, un bebé de un mes, un hombre de Dios, con un buen testimonio, no hay registro de mal testimonio de él, un hombre de Dios, estaba adorando en el altar, 30 años, con todo el vigor, recién casado, un hijo de mes, el video está en YouTube, estaba adorando, un brasilero, cayó desplomado, un ataque cardíaco fulminante. La mayor grande bendición, ¿sabes cuál es? Que partió de vida terrenal a vida con Cristo. Porque como Cristo venció la muerte, aquel que muere juntamente con Él, también resucita juntamente con Él. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón es aquello que cuando pensamos en la muerte decimos, a algunos les atemoriza. Y dice el apóstol Pablo, ¿dónde está, muerte, tu miedo? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien venció la muerte por ser el santo Hijo de Dios. Por eso es Jesús y no otro. Demos un fuerte amén a eso. Un gloria a Cristo. Romanos 6, versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él, o sea, con Cristo, en la semejanza de su muerte, si hemos sido crucificados juntamente con Cristo, así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, lo que trae muerte sea destruido en nosotros, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive, así también vosotros, consideraos vosotros muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, si esto no es vida para el alma, yo no sé qué necesitas tú, mi amado hermano. ¿Por qué no Mahoma? ¿Por qué no Buda? ¿Por qué ninguno de los otros? Porque Jesús resucitó y venció la muerte. Porque fue el único y la única en la cual no hubo pecado. Y ningún otro.
Por eso, ¿sabes qué? Como Él resucitó, Él también volverá. Ninguno de los otros profetas, ninguno de los otros Mesías volverá, porque murieron. Pero Cristo resucitó, por eso volverá. La primera carta a Tesalonicenses dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, el Señor mismo, Cristo, descenderá del cielo y los muertos en Cristo, aquellos que hayan rendido su vida a Cristo, aquellos que hayan sido crucificados juntamente con Él, esos resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron primero en las nubes. Y ahí estaremos para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre con el Señor. Por eso, los pastores tomaron una decisión. Cuando escucharon este mensaje, cuando fueron dignos de esta tremenda noticia y dada de esta espectacular y única manera, nos dice la palabra que cuando los ángeles regresaron al cielo, presta muchísima atención, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Y fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Cuando ellos recibieron este mensaje, cuando fueron dignos de tener tremenda anunciación, no solamente creyeron y quedaron asombrados, sino que tomaron acción y tomaron una decisión. Y esto nos lleva a la última pregunta. ¿Por qué no tú? ¿Por qué no tú? Los pastores se fueron deprisa. No quedaron impresionados únicamente con el mensaje que recibieron y la forma en la que lo recibieron. Tomaron acción. No se quedaron únicamente con buenas intenciones. ¿Quién sabe aquí que con buenas intenciones y buenos deseos no se hace nada? Hay que ponerle esa buena intención y buenos deseos, acción, tomar decisiones. Y eso fue lo que hicieron los pastores. Ahora yo te pregunto, ¿por qué tú no? Si Dios ya te ha anunciado algo a tu vida, si tú ya tienes un entendimiento de la palabra del Señor, si tú sabes el camino que el Señor te ha dado para trazar o la decisión que tú debes de tomar en tu vida, Él ya te ha confirmado lo que tú debes de hacer. Tal vez una y otra vez se te ha presentado el Evangelio de Cristo. El Señor ha usado medios para que tú vengas y seas atraído a Él y vengas en arrepentimiento al Señor. Y tal vez tú por momentos te emocionas y dices, wow, te conmueves cuando escuchas la palabra, cuando sabes que la voz de Dios es la que llegando a tu oído, pero no a tu oído, sino a tu corazón. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no tomas acción? ¿Por qué te quedas solamente en un deseo o en una emoción? Y en lugar de eso, no actúas deprisa. ¿Por qué no das el paso de acudir al llamado glorioso del Señor y venir a Él en arrepentimiento de tus pecados? Reconociendo que has transgredido la ley de un Dios santo, que has ofendido a Dios, que tal vez estás ofendiendo a Dios hoy con tu estilo de vida. Y tú tienes el conocimiento, el gnosis
de eso. Yo quiero decirte algo. Los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero continúan siendo demonios. ¿Por qué no? ¿Por qué no das el paso de realmente rendir completamente tu vida a Cristo? Reconocer como alguien que sabe su condición, reconocer su condición, de que lo que vive en su vida es la consecuencia de haberle dado la espalda a Dios. Yo a veces, sinceramente, hermano, y con esto ya voy a terminar, no entiendo. Yo a veces como que me irrito un poco. Yo les estoy confesando algo aquí, sinceramente me irrito un poco, me incomodo. Y si yo me pongo así, me imagino lo que será Dios, yo siendo algo inútil, falible totalmente. No entiendo cómo hay personas que dicen estar al límite en las situaciones de su vida. Personas que dicen que ya no aguantan más. Y cuando se les presenta a Cristo, lo que de verdad y definitivamente es lo único que puede cambiar su vida, no únicamente en el presente, sino su eternidad, no toman una acción de obediencia y siguen luchando con sus propias fuerzas, siguen luchando con su propia manera y no se rinden a Cristo. El orgullo, la autosuficiencia continúa siendo sus columnas. Y tú puedes buscar miles de excusas como las he buscado yo, ¿sabes qué? Puedes dar las excusas que quieras para no hacerlo. Esas excusas te pueden validar delante de las personas, pero no te van a validar delante de Dios. ¿Tú ves el mundo como está hoy? ¿Tú ves cómo está la situación hoy? Y yo te pregunto, ¿ha mejorado socialmente el ser humano? ¿Moralmente ha mejorado? Te pregunto, ¿ha mejorado? ¿O va en un hilo descendiente terrible? No únicamente eso, ¿tú viste tristemente cómo la iglesia se está corrompiendo cada vez más? Y eso le lleva a muchos a tener la excusa de decir, ay, no, yo mejor busco a Dios en mi casa, oro en mi casa, leo mi Biblia en mi casa, escucho prédicas en mi casa. Gloria a ti, alabado sea tu nombre. Pero la iglesia no sos tú. La iglesia es tu hermano, es al otro que Cristo alcanzó también. Cristo no murió y pagó el precio solo por tu vida, sino por su iglesia. Para que la comunidad de los santos, en la columna y el estandarte de la verdad, prevalezca en medio de tiempos de confusión y tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo ahora. Yo con esto voy a ser extremadamente breve porque yo creo que tú ya lo conoces. Tristemente, la ideología arcoíris ha permeado la iglesia de una forma que es inimaginable que hubiese ocurrido esto hace 10 años o 5 años atrás. ¿No es verdad o soy el único? Era impensable. Y uno podría decir, bueno, está bien que permee las iglesias, ¿verdad? Que de repente no tienen un trasfondo histórico. Pero recibimos la noticia esta semana pasada, tristemente, que la Iglesia Católica Romana también claudicó, bendiciendo parejas del mismo sexo, bendiciendo relaciones irregulares. ¿Tú sabes lo que eso significa verdaderamente? Se abrió una puerta hacia un abanico de probabilidades en donde ya no puede haber un límite. ¿Me explico correctamente? Y esto no es nada absolutamente en contra de las personas de ninguna manera. Es el ver
que se está cumpliendo la escritura, que llegarán los tiempos donde apostatarán de la fe. Estamos en el tiempo, como yo hace un tiempo atrás les decía, de la gran apostasía. Se ha infiltrado en los sistemas de educación. A tus hijos en la escuela le enseñan más de toda la Agenda 2030 y la ideología arcoíris que de las cosas verdaderamente importantes. ¿Tú sabías eso? Mira los programas de escuela. Vivimos en una cultura en donde se están derribando los límites. ¿Y sabes qué es? Los límites son protección para la vida. ¿Quién tiene niños pequeños aquí sabe que a los outlets, nosotros le decimos enchufes? ¿Cómo le dicen en algún otro país? ¿Enchufes? Perú enchufes, ¿cómo se le dicen enchufe? Toma corriente, más sofisticado, ¿verdad? Wow, toma corriente. ¿No es verdad que hay unas tapitas que venden que uno le pone al toma corriente? ¿Para qué? Para que los niños, es un límite que se pone, ¿verdad? Ahora, ese límite, ¿es para bien del niño o para privarle al niño de algo beneficioso y feliz para su vida? No, le estás evitando que se muera. Cuando tú derribas los límites, traes el caos y traes la muerte. Por eso yo te pregunto, ¿por qué no? ¿Por qué no has decidido? Tú tal vez con tu mente y tu razón tú no puedes llegar a Dios, ¿sabías? Es necesaria, pero no suficiente. Tú necesitas que Dios te abra los ojos si no lo ha hecho ya. Y si tú ya vienes unos años caminando con Cristo, ¿por qué no has tomado la decisión de ajustar aquellas cosas en tu vida que tú sabes que son necesarias ajustar? ¿Por qué no? ¿Por qué no has tomado acción? ¿Cuál es tu excusa? Dios no tomó excusa para dejar su trono de gloria y rebajarse al ser un ser humano en un pesebre. Y a nosotros muchas veces nos parece la gran cosa renunciar a algo. Porque Dios no falla, mi hermano. Dios cumple. Cuando los pastores fueron, dice, estaba allí el niño en el pesebre. Y después de verlo, los pastores contaron todo lo que había sucedido. Todo lo escucharon, el relato que los pastores hicieron. Los pastores después regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. ¿Por qué? Porque todo, presta atención aquí, porque todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Los propósitos de Dios se cumplen con o sin el permiso del ser humano. Todo lo que vemos hoy es el cumplimiento o la venida del cumplimiento en donde todo está contribuyendo para que la palabra de Dios, lo que Dios ya ha establecido, para que su edicto se cumpla y llegue el momento en donde veamos la gloria de Dios. Pero antes de eso, yo quiero preguntarte en esta Navidad, ¿por qué no tú? ¿Por qué no le rindes la vida a Cristo? Yo no te puedo convencer. Pero el Espíritu Santo sí. Él te puede convencer de pecado, pero Él también te convence de pecado para que cuando tú confieses tu pecado, Él es fiel y justo para perdonarte y para limpiarte y para hacerte una nueva criatura y que ya no vuelvas a ser la misma que eras antes. Yo le rendí mi vida a Cristo hace 22 años o 21 años y continúa en el proceso de construcción en mí. Pero una cosa estoy convencido, no hay ni un segundo de mi vida en estos 21 años en donde yo pueda decir o dudar que me arrepiento
del sí que le dije al Señor. Pero sí estoy seguro y convencido que antes de eso, mis 28 años anteriores, tengo muchas cosas, muchas incontables, de las que me arrepiento y he puesto a los pies de Cristo. Vamos a orar.